Los invito a ir al Salmo 145. Okay. Sí. Salmo 145. Y hemos terminado nuestra serie sobre Romanos y ya estamos predicando algunos mensajes sobre otros temas, y esta semana vamos a ver este salmo que me pareció muy importante para comenzar el año nuevo. Y pues, ¿cuántos quieren tomar un curso durante el año nuevo? Un curso para aprender algo nuevo, tal vez alguna cosa así. ¿Algunos? Sí, eso siempre es bueno. Animamos a todos a aprender, y pues en el SENA, por ejemplo, o cursos por internet también. También la Fundación de Estudios Bíblicos Alfa y Omega va a estar, Dios mediante, ofreciendo cursos empezando en febrero. Y por internet también podemos ver muchos cursos. Lo bueno de eso es pensar, bueno, está disponible esa educación, ¿cierto? ¿Cuántos quisieran tomar un curso sobre la alabanza con el rey David? Si él ofreciera un curso en el SENA, estaríamos todos allá, ¿verdad? Pero lo bueno de la palabra es que todos podemos mirar lo que él enseña sobre la alabanza. Y es por eso que escogí este salmo, porque un pastor comentarista dice lo siguiente sobre este salmo. El Salmo 145 es ciertamente un salmo de alabanza monumental, un resumen apropiado de todo lo que David había aprendido acerca de Dios durante una vida larga de buscar fuertemente al Altísimo. Y vemos aquí en este salmo que él va a estar hablando de cómo podemos nosotros alabar al Señor. Miremos entonces la idea principal. Aquí, bueno, hay una introducción. El encabezado dice Salmo de alabanza de David. Y es el último salmo que tiene el nombre de David como autor del salmo. Y vemos aquí la idea principal aquí en el versículo 1 y 2. Dice, y vamos a leerlo a una sola voz, el verso 1. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Y lean conmigo el 21 también. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. ¿Notaron ahí algunas palabras repetidas? ¿Sí? Que 3 veces dice eternamente y para siempre. Y eso nos indica que la idea principal es que debemos alabar al Señor eternamente y para siempre. Es decir, en todo momento, cuando las cosas están bien, cuando las cosas están mal, cuando hay salud, cuando hay enfermedad, cuando hay abundancia, cuando hay escasez. En todo momento debemos alabar al Señor continuamente. Entonces vamos a orar para que Dios nos guíe en esta mañana para ver lo que tiene para cada uno. Oremos. Padre, queremos darte gracias por este privilegio de abrir tu palabra, de ver lo que tú quieres enseñarnos esta mañana. Te pido, Padre, fuerzas para esta prédica, tanto físicas como mentalmente. Padre, ayúdame. Y oramos que tú quites toda distracción, que podamos concentrarnos en ti y en tu palabra, y que tú ministres a la necesidad de cada uno esta mañana, Padre, ya sea de salvación, de ánimo, o simplemente para poder crecer en nuestra adoración. Te lo pedimos en el nombre hermoso de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vemos que debemos alabar al Señor eternamente y para siempre. Y pues cuando pensamos en la alabanza, la adoración es algo que tenemos que cultivar. No es algo que sucede por sí solo. No es algo que sale naturalmente del corazón de nosotros muchas veces, aunque debería. Porque es más fácil enfrascarnos en nosotros. Es más fácil como pensar en los problemas. Es más fácil quejarnos que alabar. O a veces simplemente estamos apáticos y no sentimos ganas de alabar al Señor. Pero es por eso que tenemos que ir a la palabra para ver cómo
alabarlo en todo momento. Y vamos a ver cuatro razones esta mañana por qué debemos adorar al Señor y alabarlo eternamente y para siempre. Miren conmigo el 3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Vemos aquí la primera razón por la cual debemos alabarlo es por su grandeza inescrutable. Y yo no sé qué tan común es esa palabra inescrutable. No la escucho mucho en la calle, ¿verdad? Pero significa que no se puede saber ni averiguar. En otras versiones dice que insondable. Es decir, es como ir a un pozo, como con mi familia fuimos a Minca el otro día, y estábamos allá en Pozo Azul. Y yo recuerdo que una vez me lancé de esa roca, o creo que, bueno, traté de llegar al fondo de ese pozo y no pude, porque uno baja esa agua helada y uno no alcanza. Pero cuando pensamos en la grandeza de Dios, es más profunda, más inescrutable todavía. Porque jamás, con todas nuestras fuerzas mentales, podríamos llegar al fondo de su grandeza, porque es inescrutable, es insondable. Su grandeza es tan grande. Y si pensamos en su grandeza, podemos pensar en varios aspectos de su grandeza. Por ejemplo, su eternidad. ¿Qué significa ser Dios o ser Dios, que Él sea Dios eterno, sin principio ni sin fin, sin comienzo ni fin? Él ha existido eternamente sin ningún cambio. Él es inmutable. También, Él es completamente sabio. Su entendimiento es infinito. Él no aprende nada. Él nunca tiene un momento de decir, que aprendí algo, ¿no? Porque Él lo sabe todo desde el comienzo hasta el fin. Incluso cuando hablamos de sus pensamientos, realmente no son como nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos van en un orden, ¿cierto? Pero Dios todo lo sabe en todo momento, sin ningún cambio en su pensamiento, porque su pensamiento es infinito. También su poder es infinito. ¿Qué quiere decir? Que para Él crear Júpiter es lo mismo que crear una bacteria. No hay ninguna diferencia. No se cansa en sus obras. Él todo lo hace con una sola palabra. Lo puede hacer porque su poder es infinito. Y cuando pensamos en Él como Dios Trino, la Trinidad, ahí estamos entrando a una grandeza inescrutable. Porque la palabra enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas en un solo Dios que comparten eternamente en una relación perfecta. Y nosotros simplemente, pues podemos aceptar eso, ¿cierto? Podemos creer eso. Pero cuando nos acercamos a eso, no podemos entender cómo Dios puede ser tres personas en una sola esencia. También cuando hablamos de su simplicidad, que es una doctrina que muchas veces no escuchamos. ¿Qué quiere decir? Significa que Dios no contiene partes. Cuando pensamos en nosotros, estamos compuestos de partes, ¿cierto? Y por eso a veces una parte duele un día o a veces el cerebro está cansado y no podemos hablar bien, o a veces nos sentimos mal porque nuestras emociones van en otro lado. Pero Dios no está compuesto de partes, porque como Él dice, yo soy el que soy. Su esencia es simple. Todo lo que Él es, lo es en toda su esencia. Son cosas que no podemos entender completamente. Y esto contrasta completamente con cualquier ídolo, con cualquier Dios inventado por el hombre. Y el hombre ha inventado cantidades de dioses. Y la palabra de Dios hasta se burla de lo que hace el hombre cuando no ve la grandeza de Dios. Miren aquí Isaías 44, 15 al 17. Y está hablando de un hombre que corta unos árboles. Y miren lo que dice. Luego sirve para que el hombre haga fuego. Y toma uno y se calienta. También hace fuego para cocer pan. Además hace un dios y lo adora. Hace de él una imagen tallada y se postre delante de ella.
La mitad del leño quema en el fuego, sobre esta mitad prepara un asado, come carne y se sacia. También se calienta y dice, me he calentado, he visto la llama. Y del resto hace un dios su ídolo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, pues mi Dios eres tú. Qué absurdo, ¿verdad? Y la palabra de Dios, Dios se burla de cualquier ídolo, de cualquier Dios falso. Pero nosotros podemos caer en lo mismo si tratamos de pensar en Dios en términos solamente humanos, de definirlo como nosotros pensemos, de no verlo como el Dios infinito, todopoderoso. Y ante su grandeza inescrutable, ¿qué debemos hacer, hermanos? Pues postrarnos en alabanza, ¿cierto? Debemos exaltarlo. Y me llama la atención aquí en este salmo cuántas palabras hay para eso. Porque miren el 1, te exaltaré, mi Dios, mi rey, bendeciré tu nombre. Ahí habla en el 4, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Pues David como salmista habla de usar todo nuestro ser, todo nuestro corazón para hablarlo de 1000 maneras. Exaltarlo por su grandeza, por lo que Él es, aunque no entendemos completamente cómo Él es. Debemos dejar que Dios nos enseñe a hablar, a alabarlo más, ¿cierto? Cada vez que vemos algo que nos ayude a ver su grandeza, debemos alabarlo en la naturaleza y también en su palabra. Si vemos, por ejemplo, un árbol impresionante, ¿qué debemos hacer? Pues alabar a Dios, ¿cierto? Ese árbol señala a Dios. O cuando vemos un atardecer hermoso, se pone el sol y vemos esos colores impresionantes. ¿Quién es el pintor de ese cuadro? Pues nuestro gran Dios. Cuando nosotros sentimos una brisa que casi nos tumba. El otro día estaba caminando y la brisa casi me tumbó. Cuando sentimos eso, ¿en qué debemos pensar? En nuestro gran Dios, porque para Él eso no es nada. Él es todopoderoso, su grandeza es inescrutable y por lo cual debemos alabarlo y debemos cultivar una vida de alabanza y adoración. Miremos la segunda razón, el versículo 4. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Y miren conmigo el 11. La gloria de tu reino digan y hablan de tu poder para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Vemos aquí varias formas en que el salmista nos recuerda los poderosos hechos de Dios también. Y a lo largo de la palabra debemos ver sus hechos poderosos y debemos alabarlo por esos hechos. Cada vez que vemos lo que Él ha hecho. Aquí, por ejemplo, habla ahí de sus obras, de sus poderosos hechos, de sus hechos maravillosos, de sus hechos estupendos. Y ahí en el 13 habla de su reino. Tu reino es un reino de todos los siglos. Cuando Él habla ahí de su reino, está hablando de su señorío, de su soberanía, de la forma en que Él controla todo sin que nosotros nos demos cuenta a veces. Y mi hija me hizo una pregunta el otro día, me preguntó, papá, cuando tú piensas en Dios, ¿en qué piensas? Y me pareció muy interesante la pregunta, porque yo trato de no pensar en Dios como un hombre con una barba blanca, ¿cierto? Como a veces podríamos pensar, porque no debemos hacer ninguna imagen de Él. Porque Él es espíritu. A veces yo pienso en una luz brillante, porque la palabra dice que Dios es luz. Pero realmente debemos pensar más bien en sus obras, en lo que Él ha hecho. Porque en sus obras lo conocemos. Y vemos desde el comienzo de la palabra lo que Él ha hecho. Porque la palabra, ¿cómo comienza?
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí empezamos desde el principio. ¿Qué hace nuestro gran Dios, nuestro Rey? Vemos también que nosotros debemos hablar esto con la siguiente generación, la generación que viene. En el 4 dice, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Y vemos que los israelitas debían recordar a sus hijos quién era Dios. Y nosotros también debemos hacerlo. Cuando leemos en Nehemías 9, no tiene que ir hasta allá, pero en Nehemías 9 los levitas recuerdan al pueblo las obras de Dios. Y me pareció un buen resumen. Ellos hablan de muchos hechos de él. Por ejemplo, él hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Él hizo un pacto especial con Abraham y de él hizo una nación. Es una obra poderosa porque tomó a un solo hombre y de ese hombre hizo una nación. Hizo señales y maravillas contra Faraón y de él, pues, también con él dividió el mar delante del pueblo, ¿cierto? El mar rojo. Y en estas obras que vemos su poder sobre cualquier otro Dios. También guió al pueblo con unas columnas de fuego y de nube. Les dio su ley en el monte Sinaí. Ustedes recuerdan que el pueblo estaba ahí alrededor del monte y ellos vieron la gloria de Dios y se asustaron a ver su gloria. Después Dios les dio pan del cielo y sacó aguas de la peña. Los sostuvo 40 años en el desierto. Les dio la tierra prometida, les dio victorias cuando ellos eran un pueblo muy pequeño y Dios les dio victorias grandes. Y eso es solamente el comienzo, porque nosotros podemos ver mucho más, ¿cierto? Cuando llegamos al Nuevo Testamento y vemos el nacimiento del Salvador, ahí vemos el poder de Dios, de encarnarse, de venir como bebé. Y vemos en ese hijo al crecer todo lo que él hace. Al sanar a los ciegos, al hacer milagros, al levantar de los muertos o levantar muertos. Vemos también el poder de él al resucitar después de su muerte. Y en todo eso vemos que debemos alabarlo por sus poderosos hechos. Pues, ¿qué hacemos con estos hechos? Aquí en el Salmo nos indica David, el salmista, qué hacer en el 5. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Y eso de meditar es un arte que creo que está cada vez menos común, ¿cierto? Porque tendemos a siempre tener sonido, la televisión, el celular, la bulla, pero tomar un momento para unos momentos, unos minutos, unas horas para meditar en lo que Él ha hecho. Es importante. Es importante cultivar esa alabanza a solas con Él o también con la iglesia. Cuando cantamos, hermanos, debemos estar meditando en lo que cantamos. Y yo sé que tan fácil es tener la mente en otro lado, pero es un momento importante para alabarlo como iglesia. Debemos también anunciar su grandeza y sus obras maravillosas a nuestros hijos, ¿cierto? Y yo estaba pensando que a veces hablamos de lo que Él hizo en la palabra, pero se nos olvida hablar de lo que ha hecho en nuestra vida también. Por ejemplo, ¿será que nuestros hijos conocen cómo conocimos a Cristo? ¿Será que ellos conocen cómo hemos visto la mano poderosa de Dios en nuestra vida? En ese momento, tal vez cuando teníamos una necesidad y oramos y Dios suplió de una manera impresionante. ¿Ellos han escuchado esa historia también? Es importante pasar esa historia a nuestros hijos. Miremos el versículo 8 para ver la tercera razón. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. Aquí vemos su misericordia. Ahí en el 8 habla de que es clemente, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Y pues esta palabra
aquí misericordia es una palabra interesante en el hebreo. Y trato de no hablar mucho hebreo aquí, pero una palabra chévere que quiero enseñarles. Y es la palabra Gesed. ¿La pueden decir? Gesed. Toca hacer algo en la garganta. Gesed. Bueno, la Gesed de Dios, su misericordia, es un poco difícil traducir esa palabra. Porque a veces se traduce como amor, como gracia, como misericordia, porque tiene todas esas ideas. Y habla realmente de su amor fiel a su pacto. Porque cuando Él prometió en el pacto, Él siempre ha sido fiel a su pacto en la Biblia. Así que cuando hablamos de la misericordia de Dios, debemos pensar en su fidelidad. Su fidelidad. Y cuando pensamos en el pueblo de Israel, hay muchísimas ocasiones en donde ellos no fueron fieles. Y hasta a veces Dios amenazaba con destruirlos completamente de la tierra. Destruirlos, perdón. Pero Dios por su fidelidad no los destruyó. Por su fidelidad los guardó y a pesar de su pecado, Dios siempre ha sido fiel, como lo es con nosotros. Y esta frase aquí, clemente y misericordioso es Jehová, aparece 8 veces en el Antiguo Testamento. Y es muy interesante mirar cada vez que aparece. Y aparece en el libro de Jonás. ¿Ustedes recuerdan, niños, recuerdan la historia de Jonás? ¿Sí? ¿Qué le dijo Dios a Jonás? Le dijo que debía ir a Nínive para predicar en contra de esa ciudad. Porque dice la palabra que la maldad de ellos había subido a Dios. Pero Jonás, ¿qué hace? Jonás es un profeta supremamente bobo. Porque él, en vez de hacer la voluntad de Dios, dice que él huyó de la presencia de Jehová. En el capítulo 1. ¿Saben ustedes que es imposible huir de la presencia de Jehová? Pero él trata de hacerlo. Y él llega al mar, está allá en el barco y ¿qué le pasa? Pues comienza una tormenta terrible. Y los marineros están ahí y empiezan a preguntarse, empiezan a orar a sus dioses y Jonás está dormido. Finalmente se levanta y él dice, bueno, échenme al mar. Él piensa que va a suicidarse, pero Dios dice no. Envía un pez para tragarlo, ¿cierto? Y finalmente después de eso, Jonás va a Nínive y predica. ¿Y qué hace Nínive? Se arrepiente y ¿qué hace Dios? Pues aparece esta frase, habla de la misericordia de Dios y Jonás se pone mal porque él empieza a sentir autocompasión, el pobrecito. Y él está ahí pensando eso y dice, quítame la vida, Dios, no quiero vivir más. Y él dice en ese entonces, en Jonás 4:2, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás entendía algo sobre Dios, pero no entendía lo que eso debía significar para él. Pero él entendía que Dios era misericordioso, por eso no quiso predicar. Pero pensemos en eso, hermanos. ¿Será que hemos hecho algo que nos pueda alejar totalmente de la misericordia de Dios? Si tú te arrepientes de algo que Dios no pueda perdonar, cuando pecamos, ¿cómo nos sentimos? Horrible, ¿cierto? Empezamos, a veces yo digo algo y en el momento no pienso nada. Y después, cuando estoy pensando en lo que he dicho, me empiezo a sentir muy mal. Porque digo, no, yo pequé con esas palabras. Qué mala actitud mostré. Qué egoísmo mostré en ese momento de decir eso, o de hacer eso, o de no hacer aquello. Pero debemos recordar que clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Cuando vemos quién es Él, debemos alabarlo. Debemos acercarnos en alabanza y también en arrepentimiento. Y me encanta lo que dice un comentarista, un comentario de Jameson, Fawcett y Brown,
Ellos dicen lo siguiente: su grandeza inescrutable solo se iguala en su bondad inescrutable, al manifestarse en el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es decir, cuando miramos este versículo 8, la clemencia, la misericordia de Dios, debemos pensar en su Hijo Jesucristo. Porque es por eso que Dios envió a su Hijo, para salvarnos de nuestros pecados. Y como hemos visto, eso es para todas las edades, para los niños, los adolescentes, los adultos. Tenemos que recibir su misericordia. Y miren lo que dice Joel 2:13, porque habla de su misericordia, pero miren lo que dice. Y vamos a leerlos todos juntos, ¿verdad? ¿Ok? Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertiros a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Vemos ahí algo muy interesante, porque los israelitas muchas veces lo que hacían era rasgar sus vestimentas, sus vestidos. ¿Por qué? Porque querían dar la idea de arrepentimiento a los demás. Pero ¿qué dice Dios? En vez de rasgar los vestidos, rasgad vuestro corazón. ¿Qué quiere decir eso? Pues significa ante Dios arrepentirnos de todo corazón y abrir nuestro corazón a Él. No solamente hacerlo externamente, sino interiormente, rasgar nuestro corazón ante Él. No hacer solamente un cambio externo, sino un cambio en nuestro corazón. Y yo sé en estos días qué queremos hacer casi todos. Pues queremos pintar la fachada de la casa, ¿verdad? Estoy pensando en eso, porque ya necesita pintura. Y queremos quizás tapizar los muebles, ¿cierto? Porque ya están viejitos y queremos empezar el año nuevo con muebles más nuevos. O queremos pintar la casa, ¿verdad? Hacemos muchas cosas. Y en nuestra vida a veces pensamos en eso también, solamente en la parte externa. Pero Dios dice, no, más bien rasga tu corazón ante mí. Mira mi misericordia, acércate nuevamente a mí, porque yo estoy ahí para perdonarte. Si crees en mi Hijo Jesucristo, serás salvo. Y Dios es lento para la ira y grande en misericordia, grande en ese amor fiel a su pacto, y por lo tanto podemos acercarnos a Él y podemos alabarlo por su misericordia. Miremos ahora la última razón por la cual debemos alabarlo. Ahí en el versículo 14. Y bueno, se me olvidó mencionar algo. Este salmo es un salmo acróstico. ¿Qué quiere decir? Pues los salmos acrósticos empiezan cada versículo con una letra del alfabeto hebreo. Entonces, por ejemplo, el 1 empieza con Aleph, el 2 con Bet, Gimel, y etc. El Salmo 119, en muchas Biblias están los nombres de las letras en hebreo. Pero hay algo muy curioso, que falta una letra. La letra Nun, que debería estar entre el versículo 13 y 14, no está. ¿Por qué será? Pues yo creo que David quiere que nosotros veamos una transición ahí, y por eso no puso esa letra. Porque si pensamos en el versículo 1 al 13, la actitud es muy positiva. Es decir, es un creyente que está alabando al Señor, está viendo las bendiciones de Dios por todo lado, la hermosura de la gloria de Dios. Pero cuando llega al versículo 14, como que cambia un poco el enfoque y empieza a hablar a personas que están pasando por dificultades. Y miren el 14, es muy bonito. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Aquí habla, esa palabra oprimido, habla literalmente de una persona postrada con una carga encima. Es como una persona que tiene una carga muy pesada en sus hombros y ya con el caminar de la vida, con el andar de la vida, ya está cada vez más hacia el suelo, cada vez más cargado,
con alguna dificultad, con alguna lucha, con alguna presión en su vida. ¿Y qué dice Dios de esa persona? Pues dice que sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Y siempre es importante comparar los salmos. Miren el Salmo 146, el siguiente, el versículo 8. Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Habla de las mismas ideas, ¿cierto? Y habla de personas que tienen debilidades, por ejemplo, el huérfano, que tiene muchísimas necesidades, o la viuda que también tiene necesidades y dice que los sostiene. Qué bonito, ¿verdad? Pensar en nuestro Dios. Y cuando vemos el Salmo 145, vemos dos caras de la misma moneda. Porque Dios es grande, infinitamente grande en poder, pero también Él sostiene a los que caen y levanta a todos los oprimidos. Y por eso podemos alabarlo, por su cuidado personal. Calvino sobre el 14 dice algo bonito, dice, nadie será decepcionado si busca el consuelo de Dios en su aflicción. Jamás estaremos decepcionados ante Dios cuando nos acercamos a Él. Miren el 15. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Y el salmista nos da una idea de un animal quizás y los ojos esperan en ti. Es decir, cuando el animal siente hambre, ¿qué hace? Pues sus ojos miran al cielo y Dios provee. Dios da. Y miren el 16, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Y en todos estos versículos vemos el cuidado personal de Dios hacia nosotros. Vemos su cuidado de su naturaleza y también de sus hijos. Y aquí en el 18 me encanta como dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan. Porque a veces sentimos que Dios está muy lejos, ¿cierto? Él es el creador de todo y lo vimos en el versículo 1, 2 y 3, su grandeza es inescrutable. Pero no dejemos o nunca debemos olvidar que Él está cerca también. Él está cerca a nosotros si le invocamos, si oramos. Él está ahí mismo para contestar, para suplir nuestra necesidad, no importa cuál sea. Y tuvimos una grata sorpresa el 25. Yo estaba lavando unos platos y estaba escuchando algo en mi celular cuando sonó el WhatsApp. Y yo miré y era un número que no conocía y contesté y me habló una persona con la cual no había hablado por más de 20 años. Un amigo de la Turquía, porque mi esposa y yo habíamos hecho amigos con una pareja hace más de 20 años que estaban estudiando allá en nuestra ciudad. Y durante más de un año nosotros hablábamos con ellos todos los domingos después de la iglesia. Íbamos a su casa, ellos son o eran musulmanes, no sé si todavía, pero con ellos compartimos muy rico y compartimos de Cristo con ellos y todo. Entonces fue maravilloso escuchar la voz de ellos después de tanto tiempo. Y ahora, hoy día, si yo quiero en la tarde, yo podría llamarlos, ¿cierto? Porque ya tengo su número después de haber perdido el contacto con ellos. Pues es mejor aún con Dios. Porque podemos en cualquier momento hablar con nuestro Padre, Dios, Abba, podemos hablar con Él. Y es mejor que una llamada de WhatsApp, ¿cierto? Porque es mejor porque cuando llamamos, esa persona está lejos muchas veces. Pero Dios está aquí con nosotros. Como hemos visto, Él es
grande, Él es infinito en su ser y es omnipresente, lo cual significa que Él está contigo y Él está conmigo. Y en cualquier momento podemos hablar con Él y Él está cercano para escucharnos y para contestarnos nuestra oración. Y hermanos, en este año nuevo que viene, debemos cultivar esta alabanza a su nombre, a Él, por su cuidado personal. Y a veces yo sé que como que nos olvidamos de eso, ¿cierto? Nos olvidamos de su cuidado tan especial con nosotros, pero debemos recordar que Él está cerca a cada uno de nosotros si lo hemos conocido. Miren el 20, Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Y la palabra de Dios usa esa palabra impíos, y uno podría pensar, no, eso es para gente realmente mala. Pero ¿qué enseña la palabra? Pues una persona impía es simplemente una persona que no ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, que no lo ha conocido. Entonces, cuando pensamos en eso, debemos recordar que todos somos pecadores. La palabra dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y por eso la paga del pecado es muerte. Y si no hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, estamos bajo la condenación de Dios. Y como dice aquí, más destruirá a todos los impíos. Así que debemos pensar en eso para saber si realmente hemos conocido a Cristo. Si hemos conocido a Cristo, si lo hemos recibido, ya Él nos guarda. Porque dice ahí en el 20, Jehová guarda a todos los que le aman. Pero debemos pensar en eso, porque venir a la iglesia no nos hace cristianos. Decir una oración no nos hace cristianos, sino creer en Jesucristo con un corazón arrepentido nos hace creyentes, porque Dios es quien nos salva. Hemos visto en esta mañana unas lecciones de alabanza, ¿cierto? De adoración. Aquí, pues hemos hablado de la grandeza de nuestro Dios, que debemos alabarlo por su grandeza. Debemos meditar en su grandeza inescrutable. Nunca vamos a llegar al fondo de su grandeza. Debemos también alabarlo por sus poderosos hechos, todo lo que Él ha hecho, tanto en la palabra como en nuestra vida. Debemos alabarlo por su misericordia también, su amor fiel a sus promesas. Y finalmente debemos alabarlo por su cuidado tan especial, tan personal con cada uno de nosotros. ¿Será que Él es digno de alabanza? Él es digno y debemos cultivar esta alabanza en nuestra vida, tanto como individuos como iglesia. Podemos crecer en alabanza a nuestro Dios. Oremos. Padre, queremos exaltarte en esta mañana por quién eres tú. Realmente, Padre, al contemplarte vemos tu grandeza inescrutable. Porque hay tantas cosas de tu grandeza que no entendemos. Como tú obras soberanamente sobre todo, Padre. La forma en que tú eres trino, Dios, en tu esencia. La forma en que tú eres misericordioso también, Padre. Completamente fiel. Nunca mientes. Tú prometes y tú cumples siempre. Padre, gracias por enviar a tu Hijo. Gracias por el Evangelio, por medio del cual somos salvos si hemos creído en Cristo. Y gracias, Padre, finalmente por esta bendición de tu cuidado personal. Yo no sé esta mañana, Padre, quién necesita entender mejor este cuidado personal, Padre. De ver en medio de las aflicciones, en medio de las dificultades, en medio de ese peso emocional y espiritual, Padre, tú estás ahí para cuidar, para levantar, para sostener, Padre. Y oramos que por tu Espíritu tú uses tu palabra para fortalecernos, Padre, para ver tu mano poderosa sosteniéndonos en todo momento. Gracias por lo que tú eres, por lo que haces y por lo que tú harás, Padre. Ayúdanos en el 2021 a alabarte más constantemente para siempre, Padre, eternamente y para siempre. Es en el nombre de tu amado Hijo que oramos todo esto. Amén.